Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Perspectivas UNB. En este caso contamos con la presencia de la maestra Blanca Noemí Pérez Fonseca. Ella es licenciada en Derecho, es estudió la maestría en Derechos Humanos, Constitucional y Amparo. Voy a permitirme leer su currículum, que es muy extenso, y tratamos de sintetizarlo sin dejar detallitos fuera, ¿no? Gracias. Del 2015 al 2019 colaboró en el Ayuntamiento de Playas de Rosarito como asesor jurídico del área de amparo, fiscal, federal, asesorías jurídicas. Del 2019 al 2021 estuvo en Sindicatura Municipal como jefe del Departamento de Substanciación, asesor jurídico del Síndico Procurador, integración de investigación administrativa, substanciación de procedimientos administrativos en contra de servidores públicos, contestación de demandas de nulidad de amparo, análisis jurídico a los documentos que el síndico suscribía. Y por ahí sí no me quedó muy claro, de 2021 a 2022 fuiste... ¿También? Me quedé en ese mismo cargo, pero la diferencia era que únicamente me dediqué a la substanciación de procedimientos, ya no como asesora personal del síndico, ya únicamente como jefa del Departamento de Instrucción y Substanciación. Ahí está la aclaración. En el ámbito privado, desde el 2014 ha colaborado en diversas instituciones educativas, revisando contratos, convenios, en particular con la Universidad Rosaritense. Actualmente estás en el despacho jurídico Grupo Forte de abogadas, ¿sí? Principalmente litigando en materia civil, familiar, amparo administrativa, elaboración de contratos civiles, mercantiles, trámites, asesoría jurídica, como ya lo había señalado también en el ámbito académico. Es un currículum muy amplio, muy interesante, repito, Gracias. Tratamos de sintetizarlo. Actualmente colabora con nosotros aquí en Nueva Baja, con los alumnos de la licenciatura en Derecho. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Y gracias por participar, porque esto es para los alumnos y también para que conozcan a sus docentes desde otra perspectiva. Muy bien. Nos gustaría comenzar porque nos platicaras a grosso modo quién es Blanca. Bueno, soy primero que nada mujer, orgullosa de ser mujer. También soy esposa, soy mamá de 5 hijos, soy hija, hermana de 3 mujeres también, no tenemos hermanos, amiga. Y profesionalmente soy licenciada en Derecho, como bien decía. Estudié una maestría en Amparo Constitucional y Derechos Humanos. Me he ido un poquito por la docencia porque en realidad me gusta la docencia. Creo que me da la oportunidad de estudiar, de actualizarme, pero mi rama principal, por decirlo de alguna manera, es litigar. El despacho al que menciona, Grupo Forte, es un despacho en el que estoy yo con 2 compañeras más. Y ahí litigamos, litigo amparo administrativo y pues entre muchas otras cosas, como lo decías, contratos y ese tipo de cosas, pero a grandes rasgos esa es Blanca. Algo que nos llamó la atención al momento de leer tu currículum es cómo conjugar de repente trabajar en el área pública y después en el área privada, que algunos se perfilan más hacia lo público, otros hacia lo privado, pero principalmente me preguntaba, como mujer, ¿qué retos has enfrentado, sobre todo en el ámbito público? La verdad han sido muchos, pero el principal reto es enfrentarte a la creencia de que en esos cargos públicos estás porque conoces a alguien, no por tu capacidad. Y en realidad yo entré al ayuntamiento sin conocer a nadie, entonces demostrar que estás ahí realizando el trabajo que realizas porque tienes la capacidad para hacerlo, ese es el principal reto. ¿Y cómo lo afrontaste? Pues haciendo mi trabajo de la mejor manera posible, cumpliendo con lo que me correspondía, porque realmente como funcionario público o servidor público tienes una responsabilidad. Muchas veces crees que no la tienes, que nada más estás en el cargo porque a lo mejor anduviste en la campaña política y que llegas al cargo como parte de, pero en realidad tienes responsabilidades. Y creo que el hecho de realizar tu trabajo, o yo realizar mi trabajo de la mejor manera, me dio esa oportunidad de poder estar 9 años trabajando ahí. Casi nada, ¿no? 9 años laborando ahí.
¿Qué diferencia encontraste al terminar la universidad? Porque una cosa es la teoría y después llevarlo a la práctica. Y esto creo que a todos nos pasa cuando terminamos nuestra profesión, cualquiera que sea. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. ¿Qué enfrentaste? Primero que nada, darme cuenta que la práctica es muy diferente a la teoría. La teoría es como lo ideal, lo que debe ser, ¿no? Bien dicen el derecho del deber ser. Pero en la práctica te enfrentas, primero que nada, lo primero así que me causó decir esto, es que un juicio no siempre lo gana el que tiene la razón, o al que le corresponde ganarlo, sino que lo gana quien realmente acredita en el juicio lo que dice, ¿no? Muchas veces puedes tener tú la razón, pero no tienes manera de demostrarlo. Entonces, ese es como que el primer choque en el que, bueno, y la justicia y la equidad, ¿dónde quedan, no? Pero ya conforme he ido litigando me he dado cuenta que es parte de la ley, de la norma. Otra cuestión a la que me enfrenté o que pude diferenciar es que la teoría marca ciertos plazos en el proceso, en los procesos legales, pero realmente quien ejerce esa o quien aplica esa norma, pues son personas, son unas organizaciones, unos organismos, instituciones que tienen personas a su cargo y que muchas veces no cuentan con el presupuesto suficiente para tener los suficientes empleados que realicen el trabajo de manera rápida y expedita. Entonces te topas con que es lento porque existe una carga o un exceso de carga de trabajo y no existen suficientes empleados para realizarlo. Yo me imagino que ahora con COVID se cargó más. Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Poder Judicial apenas va a renovar actividades normales. Ya, obviamente, creo que desde el año pasado empezó como con más apertura, pero apenas van a empezar como antes. Empezaron con juicios virtuales en materia penal, audiencias virtuales. Entonces, lo que es escrito, civil y ese tipo de juicios que no tienen una... O sea, que no peligra la vida, que no peligra la libertad, fueron quedándose un poquito relegados y pues imagínate la carga de trabajo que ahorita tienen. Tuvieron que determinar entre lo importante y lo urgente. Sí. Qué complicado, ¿no? Mucho. Pero bueno, es parte de nuestro sistema legal y hay que... Sí, porque obviamente las personas esperan que rápido se resuelva su asunto, pero hay cuestiones que van más allá de lo que es justo. Esto que acabas de mencionar en cuanto a lo de litigar, ya llegar a litigar y ver los tiempos, acreditar, como mencionabas, muy importante, ¿se lo transmites a tus chicos? Sí. Sí, porque me he topado en ocasiones con algunos egresados de cualquier institución de derecho y están decepcionados porque te comentan, ¿no? No nos dijeron que era así. Y a veces, bueno, algún maestro no te comentó esto, y de repente algunos te dicen pues sí, otros no. Y creo que esta es también la parte fundamental para dedicarte al ámbito académico, que puedes transmitir lo que tu experiencia, exacto. Y como mencionabas, por otro lado, estar actualizada. Sí. Pero en este ámbito de mujeres, donde todavía vivimos en una cultura machista, me imagino que te cuesta el doble demostrar lo que sabes, como decía, sí con trabajo, pero este tema surgió porque una maestra abogada comentaba, de repente noto que a los hombres les agilizan más cierto trámite que a nosotras. ¿Sí te enfrentas a eso? Sí, totalmente. En el ámbito público, en el ámbito de la función pública es muy marcado. Cuando yo llegué al ayuntamiento, en la coordinación jurídica de aquellos momentos, hoy es dirección jurídica, yo era la única abogada. Wow. Todos eran abogados, nada más yo era la única abogada. Afortunadamente me encontré con 2 abogados que tenían toda la intención de apoyarme. Pero hacia afuera, es decir, hacia las demás dependencias, sí está muy marcado esta creencia que te comentaba al principio, ¿no? Que piensan que estás ahí por otras cuestiones y no por la capacidad que tienes. ¿Y como mujer, te apoyan las mujeres? Las pocas que haya dentro del área, o son un obstáculo más grande que los mismos hombres? Pues realmente muchas veces la mujer es la que te pone más trabas, muchas veces. Pero yo creo que es algo que al menos lo pienso yo. Yo misma tengo que empezar a hacer ese cambio. Claro. Muchas veces creemos que lo que hacemos no genera un impacto, pero yo soy de la creencia de que tú trabajando en lo tuyo, haciendo lo que tú realmente crees,
generas un impacto, a lo mejor no de la magnitud que imaginas, pero en tu área cercana, y ese impacto va creando más y más y más, ¿no? Va creando resonancia. Así es. Yo sí me ha tocado mujeres que en lugar de apoyarte te ponen el pie, pero creo que han sido las menos, aunque sí se da. Aunque sí se da. Y ese también es otro conflicto al que te enfrentas como mujer en cualquier ámbito, ¿no? O sea, te quedas pensando, ¿cómo una mujer, en lugar de apoyarnos, de hacer sinergia, de crecer, nos ponemos trabas para no avanzar, no por el motivo que sea? En el ámbito público, ¿sí es lo que esperabas? Porque todos salimos con una expectativa de, bueno, a lo mejor, no sé si desde que estudiabas la carrera te planteabas trabajar en el ámbito público, ¿no? ¿Con qué sí fue lo que esperabas o no tenías expectativa alguna al respecto y te sorprendieron? Sí y no, sí fue lo que esperaba y a la vez no. Lógicamente cuando yo entré a trabajar al ayuntamiento, yo entré tocando puertas. No conozco a nadie, en mi familia yo soy la primera hija que estudió y terminó una carrera. Entonces mis papás pues realmente no tienen esa conexión por decirte, ok, me ayudó a conocer, que mis papás conocieran a alguien. No, yo fui tocando puertas, se me dio la oportunidad y lo vi como una oportunidad para aprender. Realmente así empecé, dije, bueno, de aquí voy a aprender, de aquí voy a adquirir la experiencia que no tenía en ese momento. Lo cual sí fue, adquirí experiencia tanto en litigar como en sindicatura desde el otro lado, realizando los procedimientos desde el punto de la administración, ¿no? En contra de servidores públicos. Claro. Pero también no fue lo que esperaba porque en realidad como empleado de confianza no tienes esa estabilidad laboral que puedes tener a lo mejor en una empresa privada. Y tampoco existe esta parte de reconocimiento de la capacidad que tienes. Yo soy apartidista, no pertenezco a ningún partido, no soy muy afín a la política, yo más bien soy como que a lo jurídico y ya, lo que yo creo, ¿no? Claro. Entonces, el toparte con que si no eres del partido, si no fuiste a la campaña, te vamos a empezar a bloquear, ahora sí examinar con lupa de si realmente haces lo que tienes que hacer, si no vete, ese tipo de cuestiones es a las que te enfrentas en cargos públicos. Entonces podríamos decir que eso es lo más complicado que has enfrentado, porque al final 9 años se dicen fácil, pero con los cambios que se han suscitado, pues permanecer ahí con un partido, luego con otro, habla bien de tu trabajo y obviamente de ti como persona, ¿no? Porque realmente tratas de hacerlo mejor, de la manera correcta y que vean que no eres ni del negro, ni del colorado, ni de acá, ni de allá, simple y sencillamente a lo tuyo. Y eso es lo que te avala en tu trabajo. Y de ahí te vas, ahorita no estás en el ayuntamiento, te vas a lo privado. ¿Cómo te ayudó eso para traer toda tu experiencia al ámbito privado? Ahorita, de hecho, tengo creo que 5 meses que ya no trabajo en la administración pública. Estoy limitada, tengo que tener un año sin litigar lo que se conoce materia administrativa, pero en realidad me ha servido mucho. Desde antes litigaba, desde el 2015 por ahí, apoyaba en un despacho jurídico. Y desde el 2021 mis compañeras y yo abrimos nuestro propio despacho. Entonces yo ya litigaba desde antes, ya conoces personas, ayudas o asesoras a personas y esas personas te van recomendando y recomendando. Obviamente ahorita ya tengo más posibilidad de aplicarlo en el campo que yo veía en la función pública, pero aún estoy limitada en esa parte. Pero me ha servido bastante el conocer los procedimientos desde adentro. Claro, porque ya lo planteas con otra perspectiva, no solamente desde este lado, ¿no? Que generalmente cuando nada más elaboramos en el ámbito privado no conocemos la otra parte y creemos que las cosas deben ser así y no funciona de esa manera. La verdad me ha tocado ver abogados que no conocen la parte de adentro y es complicado entenderlo. No es tan sencillo entender que, por ejemplo, un servidor público se rige por una ley y los policías por otra, que también son servidores públicos. Entonces en realidad sí es un poquito complicado entender cómo funciona desde adentro y creo que eso es lo que me lleva, ¿no? Ahorita en tu currículum mencionábamos que dentro de tus labores era precisamente con aquellos servidores públicos que no son
honestos o que fueron señalados por algo, me imagino que al momento de señalar o de proceder, porque no es señalarlos, de proceder, enfrentabas algunas situaciones como la de es mi compadre, es esto, es lo otro, o no te tocó. Yo creo que siempre sucede. Eso es algo que no podemos negar, siempre sucede, pero afortunadamente me tocó estar con gente que sí decía, bueno, lo que es, ¿no? Vamos a hacer lo que es. Será mi compadre, pero sí, aplicarlo. Porque me imagino que esa es una parte muy sensible, puesto que también ustedes están dentro del servicio público y es como juzgar al compañero, sí, aunque cada uno tenga sus líneas, y es sí, un tantito complicado. mucho, muy complicado. Pero bueno, cuando te toca gente que quiere hacer el trabajo, eso facilita tu labor y facilita todo el proceso. Sí, afortunadamente me tocó trabajar con personas que sí existe, a lo mejor por llamarlo de una manera consideración, pero a final de cuentas vamos a aplicar lo que es. ¿Por qué? Porque yo te comentaba hace ratito, tú como funcionario tienes una responsabilidad. Tampoco puedes dejarlo así nada más y que la responsabilidad recaiga en ti. Claro. Hablando, por ejemplo, de mí, en el cargo que tenía como jefa de un departamento que llevaba la investigación en contra de oficiales de seguridad pública y la substanciación ya en procedimientos de responsabilidad administrativa contra funcionarios públicos, si tú dejas de hacer lo que te corresponde, la responsabilidad recae en ti. Entonces, te digo, afortunadamente tuve quien tuviera esa capacidad de comprender que si tú no haces tu trabajo, tú te haces responsable. Entonces, de que respaldaran tu decisión de decir, es que esto es lo que se tiene que hacer. Y no tuve la mala fortuna de trabajar con alguien que me dijera, no, es que se va a hacer de esa manera, ¿no? Esa es una enorme ventaja. Sí. Y con la ciudadanía, ¿no te tocó en algún momento que te dijeran, oye, pero estamos señalando esto y no se ejerció? Porque una cuestión es el deber ser y otra lo que creemos que debe ser. Sí. ¿Ahí cómo lo afrontabas? En realidad las personas, la mayoría es denuncias contra oficiales. Y la ciudadanía no comprende muchas veces que si tú vas y pones tu denuncia, no nada más es venir y ponerla, tú le tienes que dar seguimiento, tú tienes que aportar elementos, no nada más es mi dicho contra el dicho del oficial, tú tienes que tener elementos que acrediten que si tú dices que el oficial te robó, tú tienes que acreditar que te robó. Claro. Y muchas veces creemos, no, pero es que es injusto. O sea, sí, pero tú también tienes que hacer una parte como ciudadano. Sí, porque si no se presta, yo señalo el que me cae mal y como lo van a juzgar, pues no hay problema, no lo puedo hacer. Aparte, en un proceso legal siempre hay dos partes, ¿no? Y las dos partes deben de tener la misma posibilidad de aportar. El que dice que lo hizo y el que dice que no lo hizo. Entonces, lo que te decía al principio, no realmente gana el juicio o no realmente tiene la razón el que dice la verdad, sino quien tiene la posibilidad de demostrar. Interesante. Ahora, saliéndonos un poquito del ámbito laboral, como mujer, como mamá, como esposa, como hija, ¿cómo conjugar todo eso? Porque en el ámbito de la familia, yo siempre les digo a mis alumnos con quien trabaje, yo prefiero ser profesionista que ama de casa. La verdad es que ahorita, ahora que tuve la posibilidad de ya no estar en la administración pública, en donde cumplía con un horario específico, le digo a mi esposo, en realidad trabajo más aquí que lo que trabajaba allá, porque tengo 2 niños pequeños, son 5, pero 3 son grandes y 2 son pequeños, una niña de 8 y un niño de 4, entonces él lleva a la escuela, trae. Y luego, mamá, yo trabajando en clase o en cosas que tenga que hacer en el despacho, y mamá, tengo hambre, mamá, tengo sed, mamá, esto, mamá, oye, mamá, fíjate que... Y le digo a mi esposo, en realidad es muchísimo trabajo, más que lo que hacía allá, o sea, claro. Es mejor que irte, bueno, por una parte, pero en realidad creo que esta parte también es importante, el estar en casa con los hijos. No había tenido la oportunidad, esta es la primera vez, siempre he tenido un trabajo con horario, ya esta es la primera vez que estoy conociendo lo que es yo manejar mis propios tiempos y estar más en casa, pero en realidad es difícil. Es complicado, no es imposible, pero es complicado. No es imposible, pero es complicado. Entonces sí es complicado. ¿Por qué te lo pregunto? Porque además
Hoy tenemos la apertura que a lo mejor nuestras mamás o nuestras abuelas no tuvieron como mujeres, pero también con esto viene la responsabilidad, no te quitan la responsabilidad de ser mamá, de ser esposa, de ser esto, y para ello yo me imagino que tu esposo jugó un papel fundamental también para apoyarte en ese sentido. La verdad que tengo la fortuna de tener una persona a mi lado que me ha apoyado, porque yo estudié ya estando casada. Ok, más complicado todavía. Más complicado. Como muchos de nuestros alumnos. Sí, como muchos de los alumnos realmente es difícil o complicado, pero no imposible. Si tú tienes un objetivo, hay manera, ¿no? Entonces, él me apoyó, ya teníamos 3 hijos cuando yo entré a la carrera, él me apoyó en esa parte. Y ahora, en el ámbito laboral, él también jugó un papel importante para que yo tuviera la posibilidad de trabajar en el ayuntamiento. Cuando yo llego al ayuntamiento se da la cuestión de que yo no tenía la experiencia y la persona que estaba como titular, que fue mi jefe, una persona maravillosa, la verdad, él había sido juez, magistrado, había sido presidente del Tribunal Estatal. Entonces, me da la oportunidad, pero presupuestalmente hablando, no había posibilidades de pagarme. Entonces me dice, yo necesito a alguien, pero tendrías que estar X meses sin salario. Con la posibilidad de que cuando se dé el nuevo presupuesto, pues entres. Con la posibilidad. Entonces ahí yo tenía a mi bebé, a mi hija de 8 años, recién casi nacida. Tenía un trabajo en la tarde y mi esposo me apoyó porque en realidad yo lo vi como la oportunidad de adquirir la experiencia que no tenía. Claro. Y es difícil tú como profesionista saliendo de la carrera encontrar un trabajo en el que te desarrolles como profesionista sin la experiencia. Y te topas con gente que quiere pues que trabajes como profesionista pero con un sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque estás adquiriendo experiencia. Entonces, él sí me ha apoyado, sí tengo esa fortuna de tener a alguien que que me eche la mano. Qué padre, porque es complicado también que a veces los hombres comprendan esa parte, ¿no? Que te ayuden a crecer y crecen a la par, pero ya últimamente vemos que hay más apertura en ese sentido, de tú creces, yo crezco y crecemos juntos. Y también por ahí nos platicaste al inicio que eres la primera mujer, bueno, y de tu familia, que termina una carrera y que la está ejerciendo. Es un privilegio, pero ¿qué sientes? ¿Qué te han dicho tus papás? ¿Cómo se sienten? Me imagino que orgullosos, pero te lo han de haber manifestado de alguna manera. Sí, claro, y a lo mejor no con palabras, pero con hechos, ¿no? Dentro del ámbito laboral, bueno, en particular en nuestro país han legislado de unos años para acá para la denominada equidad de género. Pero hemos notado, o por lo menos desde la vista del público, que sí está el término que de repente postulan a alguien como mujer para cumplir con la cuota, pero después sale. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo realmente tengo mi propio criterio al respecto. Creo que si el Estado tiene la necesidad de crear una ley específica para garantizarte tus derechos, desde ese momento ya te está etiquetando como vulnerable, ¿verdad? Sí. No necesitaría crear una ley especial para garantizarte la equidad de género en puestos o en cualquier ámbito de tu vida, ni siquiera tendría por qué haber feminicidio, si es un homicidio, ¿no? Exacto. Pero si el Estado tiene esa necesidad, desde ahí ya te etiqueta como vulnerable. Y lo que pasa es que venimos o vivimos en una cultura en donde el hombre tiene muchos más beneficios que la mujer. Y por más que digamos que hemos avanzado, culturalmente no hemos avanzado mucho en ese aspecto. Entonces, sí existe, como tú dices, a lo mejor acceso a tener ciertos cargos públicos, pero en realidad es para cumplir la cuota, pero siempre quien está atrás lo hace creyendo que tú nada más vas a dar la cara y quien va a manejar todo es este género masculino, ¿no? Del cual siempre ha estado a cargo desde las épocas antiguas, o desde la época antigua, ¿no? Porque hay muchas épocas. En cuanto a esto de, por ejemplo, ahorita tenemos una gobernadora, tenemos algunas presidentas municipales y a mí sí me molesta de repente escuchar
es que el que gobierna es el marido, es que el que esto. En realidad me pregunto, ¿las mujeres somos tan incapaces de hacer algo por nosotras mismas? No, lo que pasa es que es la perspectiva del género opuesto, ¿no? Y esta perspectiva no es a lo mejor porque ellos quieren tenerla, es lo que venimos trayendo culturalmente. Que te creen incapaz de ejercer un cargo público. Incluso en las empresas privadas se da este tipo de discriminación. Consideran que por ser mujer tienes que estar en tu casa, que no puedes desarrollarte profesionalmente, cuando científicamente ha sido demostrado que nosotros como mujeres tenemos más capacidad que ellos, ¿no? Multitask. De hecho, me tocó hace mucho tiempo en un banco, si en la entrevista te preguntaban, ¿y tienes novio? ¿Y estás casada? ¿Y piensas tener hijos? Y tú, esas no son preguntas para laborar. Sin embargo, te las realizan y más se ve en cargos públicos porque es lo que está en el foco, pero al final es algo con lo que no hemos terminado. Y por más que rompan esquemas en el ámbito que estamos hoy en día en derecho, se han roto esquemas, han estado ahí mujeres litigando, luchando por derechos, y al final para que todo termine en un, pues es que el marido esto, ¿no? Sí. Y si lo ligamos esto a tu área, a tu vida personal, pues tú te topaste con un hombre que lejos de verlo como un obstáculo de, está creciendo, mejor no lo apoyo, al contrario, ¿no? Te dijo, órale, vamos, yo estoy aquí detrás para soportarte, y eso es fundamental para el crecimiento personal y laboral. Ya lo demás te encargaste tú. Sí. Eso me parece muy bien. ¿Qué les dirías a tus alumnos que son futuros litigantes? Yo les diría que se crean la profesión que están estudiando, que te creas realmente que tienes la capacidad de realizar la profesión o desempeñar la profesión que estás estudiando. Muchas veces y pensamos como alumnos que no, es que hay muchísimos abogados, se titulan o se gradúan muchísimos abogados, pero afuera hay oportunidades para todos. Lo que yo sí les digo a mis alumnos, y no me dejarán mentir, es necesitas prepararte, tú tienes que dar ese plus, ese extra que te va a separar de los demás, pero en realidad siempre hay oportunidades y nunca creas que eres incapaz de hacer algo. Siempre somos capaces todos de realizar algo. Si tú ves que un maestro litiga amparo, litiga administrativo, y tú consideras que la materia es un poquito difícil, pues si él pudo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Eso es muy, muy importante. ¿Y qué le dirías a aquellos chicos o a aquellas personas que ya tienen cierta edad, que tienen una familia y que dicen, no, mejor no estudio o voy a abandonar mi sueño porque tengo estas responsabilidades? ¿Qué les dirías? No, que lo hagan. Yo desde la secundaria sabía que quería estudiar Derecho. Por cuestiones de la vida, primero me casé y tuve hijos y después decidí estudiar, pero yo siempre he creído que los sueños son para cumplirlos. O sea, tus objetivos como persona tienes que luchar por cumplirlos porque es lo que te va a dar esa alegría, ¿no? Perseguir lo que tú esperas, realizarte como persona, y realizándote como persona, todo lo demás va cayendo por su propio peso. Excelente. Entonces hay que hacerlo, todo se puede. Todo se puede. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún número para que te contacten? ¿Alguna red en tu despacho? Sí, tenemos una página de Facebook, se llama Grupo Forte Abogadas. También pueden encontrarme, y no me sé el número del despacho. Bueno, pero lo dejo ahí para después si alguien quiere contactarnos. Que te busquen por Grupo Forte Abogadas. Sí, por Facebook, tenemos la página de Facebook. Y pues más que nada agradecer que me hayan invitado, que me hayan dado la posibilidad de expresarme, y estuvo muy amena la plática. No, gracias a ti por acompañarnos. Te repito, este es un trabajo de los maestros para los alumnos. Cualquier otro tema que te interesara tocar o algún invitado que quieras tener es bien recibido. Muchas gracias. Y pues gracias a ustedes, nos vemos el siguiente capítulo aquí en Perspectivas UNB.